Yo creo que neurología es una de las especialidades que dura casi todo el mundo, ¿no? Todos los que quieren hacer interna dudan un poco con neuro o con cardio. Es una de las grandes dudas. Pues a ver si nos la esclareces, Andrés. No sé yo si te voy a ayudar. Porque tú eras neurólogo vocacional desde el principio. Es que es la única manera de ser neurólogo. Bueno, ya me ha presentado Borja. Lo primero es felicitaros por haber llegado hasta aquí, por lo que acabáis de hacer y porque no os queda mucho para comprobar que es verdad eso que nos dicen durante la preparación del MIR, de que el primer año es el más bonito y el más duro. Si habéis estado hasta esta hora, aparte de para hablar con los otros ponentes, seguramente os gusta la neurología. Bueno, yo creo que neurología es una especialidad fundamentalmente vocacional, es decir, el que quiere hacer neurología lo sabe, no es una especialidad que se deba coger por descarte, es una de esas especialidades que decimos que te elige ella a ti y no tú a ella, ¿no? Es una ciencia humanista en el sentido de que está muy relacionada con filosofía, antropología, psicología, y eso quizá no lo tienen muchas más, responde a un perfil muy concreto. Es una especialidad eminentemente clínica, o sea, se basa en la historia clínica, la exploración, las pruebas complementarias, lo que llaman en algunos libros el bedside teaching, o sea, el aprender en la cama del paciente, ¿no? Y, bueno, tiene un carácter social que seguramente no tengan muchas otras, que, bueno, puede que sea en el programa formativo de nuestra especialidad, dice, es inherente a la actividad asistencial que desarrollamos, porque el paciente neurológico suele ser un paciente muchas veces discapacitado, muchas veces tiene un déficit, del cual muchas veces son víctimas también su familia, sus amigos, y ellos también pasan a ser pacientes tuyos. Entonces, si eliges neurología, vas a ser el médico de tu paciente, de sus familiares, y por eso digo que es fundamentalmente clínica, ¿no? Es una especialidad completa, en tanto en cuanto que tiene muchísimas subespecialidades o superespecialidades, como se dice ahora, pues neuroinmune, neurovascular, neuroinfecciosas, neurooncología, muchísimas, ¿no? Y por eso se dice que es precisamente una medicina interna dentro del sistema nervioso, y responde mucho a este perfil del que hablaba Borja antes, ¿no? Es una especialidad en permanente desarrollo, no hay más que ver la eclosión que ha tenido en los últimos, a lo mejor, 15, 20 años, y eso se ve mucho en las publicaciones, en la investigación que hay y en todos los recursos que se están destinando a ellos, probablemente relacionado con la gran prevalencia de las enfermedades neurológicas y el envejecimiento de la población en nuestro medio, ¿no? Es una especialidad versátil a la hora de ejercerla, en el sentido de que luego, cuando seáis adjuntos, se puede ser neurólogo de muchas maneras. Se puede ser neurólogo general en una planta, podéis trabajar en unidades, en consultas, en ambulatorio, y a mí esto me parece que es uno de los atractivos que tiene, ¿no? Y esta es la mejor definición que he encontrado. En el Bradley, que es uno de los textos de referencia que manejamos, habla de la neurología como una especialidad compleja y hermosa, y yo creo que seguramente no se podría haber resumido mejor. En cuanto al plan formativo que tenemos, el primer año es bastante general, estamos casi la mitad del primer año en medicina interna, pasamos por urgencias, cardiología, endocrino en muchos sitios y psiquiatría. Y ya el resto de la especialidad, bueno, pues es un poco más especializado en lo nuestro, ¿no? Y vemos todas estas cosas que os pongo aquí. Existen también otras subespecialidades, que son las que se llaman opcionales, y así vienen recogidas en nuestro plan, que es todo lo que os hablaba antes, ¿no? Demencias, movimiento, neuromuscular, epilepsia, y así, bueno, hasta desarrollar casi un hospital paralelo. ¿Dónde hacer neurología? Bueno, antes de hablaros de las cosas que deberíais pedirle a un servicio de neurología, yo estuve ayer en las charlas y escuché algunas cosas de otros ponentes que me parecieron muy acertadas también para la nuestra, ¿no? Es decir, la elección del hospital, que generalmente suele generar bastante ansiedad, yo creo que en el fondo no es tan importante como la elección de la especialidad. Tú eliges la especialidad pensando en quién vas a ser toda tu vida, y el hospital no tiene por qué ser así. Otra cosa que me gustó mucho, lo dijo la doctora Lorenzo en la charla de ginecología, cuando equiparaba la elección de un hospital a la elección de la facultad en la que haces la carrera. Cuando lo estás haciendo, te parece que te va la vida en ello, y al final de la carrera muchos nos damos cuenta de que no es tan determinante y que hay buenos y malos médicos en casi cualquier parte, ¿verdad? Bueno, también se habló mucho ayer de los sitios y las especialidades que eran más residente dependientes que hospital dependientes, y yo creo que neurología es una de esas. Es una especialidad en la que tú te haces a ti mismo y tú decides qué especialista vas a ser. Deberás elegir un hospital en el que te pongan los medios para ello, pero depende casi enteramente de ti. Dicho esto, preferencias. Yo creo que hospital grande, sí o sí, por número de pacientes, sobre todo, porque en una especialidad clínica hay que formarse viendo pacientes, y cuantos más pacientes veas, mejor. Y en un hospital grande vas a ver las cosas frecuentes,
porque es un hospital grande y tienes muchos pacientes, y lo que no es tan frecuente también lo ves, porque hay muchísimos pacientes. Las guardias de especialidad, es un requisito casi imprescindible. No es lo mismo estar de R3 haciendo guardias de neuro que, bueno, haciendo otras cosas como se ven en algunos sitios. Yo creo que estos dos puntos son casi los más importantes y los que marcan una diferencia entre hospitales quizá de primera categoría y otros, ¿no? La presencia de unidades es todo un poco relacionado, porque al fin y al cabo donde están es en los hospitales grandes. Las unidades o consultas monográficas son importantísimas, cada vez se están estructurando más así los servicios, y de particular importancia es la unidad de ictus, ¿no? Eso sí que marca una diferencia, porque el ictus es la patología más prevalente que manejamos en neurología, y para formarte bien como neurólogo tienes que formarte bien en neurovascular. Bueno, hay que buscar un hospital que tenga estos 3 puntos que os he puesto, en mi opinión, ¿no? Que se investigue, que se publique, pero tan importante como eso es que el residente sea parte activa de eso, que te fuercen, que te obliguen a publicar muchas cosas, que te ofrezcan la posibilidad de participar en un programa de posgrado potente. Esto, si ves dónde pasa sobre todo, es en aquellos hospitales grandes, universitarios, y que sean docentes, es decir, que se esfuerce el que el residente, o que se estimule que el residente haga y participe en sesiones, pero sesiones clínicas, bibliográficas, de cierre de historia, porque al fin y al cabo es lo que te va a formar. Y bueno, las rotaciones externas, esto es un punto que cada vez está más de moda, yo creo que son importantes. También existen las rotaciones del extranjero, que la gente se suele ir a Estados Unidos, a Europa, a Alemania se van muchos, pero, y esto es importante sobre todo en hospitales un poco más pequeñitos, existe la posibilidad de irte a rotar a un hospital de otra ciudad o dentro de la misma ciudad, un hospital un poquito más grande que intente suplir un poco las carencias que tenga un hospital un poco más pequeño, ¿no? Es el caso de los hospitales que, por ejemplo, no tienen unidad de ictus, pero tienen una rotación concertada con otro hospital. Bueno, hospitales en Madrid. Yo creo que precisamente por lo que os he dicho antes, de que la elección de hospital es algo muy personal, no me gustaría hablar de ranking, si no creo que esto lo sea, y tampoco creo que debieseis permitir que nadie haga un ranking por vosotros. No os fiéis y hablad muchísimo, hablad con todos, con los residentes, con los adjuntos, con los jefes de servicio, que a ver los hay los que quieren, de verdad están deseando hablar con vosotros. Comparad un hospital con otro, volved al mismo hospital si os quedan dudas, no os canséis de preguntar, porque es una decisión lo suficientemente importante como para que la toméis a conciencia. Os he puesto el orden en el que se empezaron a coger los hospitales el año pasado en Madrid. Se cogió primero el clínico, el 12 de octubre también se cogió muy pronto, y luego vemos todos estos. Como veis, casi siempre se acaban primero los hospitales grandes, ¿no? Veréis, bueno, en Madrid hay muchas plazas y veréis una cosa curiosa, y es que no hay que ser taxativos en cuanto a la clasificación de hospitales, y eso se refleja luego en el número de orden. Es decir, antes de que se acabe un hospital ya se empieza a coger otro, porque no es verdad que primero sea un hospital, luego sea otro y luego sea otro, precisamente por eso, porque responde a circunstancias muy personales. Solamente me cabían 10, pero me quedaría por poner el hospital de Getafe, que el año pasado se acabó en 2.400, y en el de Leganés, que se acabó en 2.100. Como punto importante de aquí, este año la Princesa ofrece una plaza más, o sea que en realidad somos 31 plazas, es bastante, ¿vale? Hay muchas plazas de neurología en Madrid Comunidad. En Barcelona hay quizá menos plazas y eso hace que se acaben antes. Estos son los que hay. ¿Vale? Como veis, muchas menos plazas. En Sevilla es el único de los que estaba mirando que sí que es verdad que se acababa entero un hospital antes de que se empezase a coger el otro, y aquí igual yo sí que me iría a preguntar, de verdad, pero hablad con los residentes, buscadlos y decir, a ver tú, 1461, ¿por qué cogiste esto? ¿Por qué cogiste lo otro? Porque los que lo hemos hecho cuando nos ha tocado, luego te das cuenta de muchas veces basándose en qué elige la gente, y más importante que qué se cogió primero, hay que ver qué razones tenía esa persona. Yo, cuando me tocó mirar hospitales, vi mucha gente que cogió porque le vivía cerca de casa, porque quiero un hospital que tenga playa, porque mi pareja, entonces he estado un poco vacunados contra eso, porque no os debería guiar. En en Alicante, no he puesto los de Valencia, ¿vale? Pero sí que se acaban también muy pronto y son hospitales muy buenos, García y el Peset. Y en Galicia, que sí que hay poquitas plazas, lo he estado mirando y este año parece que Lugo ofrece una plaza de nueva creación, ¿vale? O sea, que no os fiéis solamente del listado de plazas del año pasado, porque muchas veces existen plazas que se crean nuevas, sobre todo en especialidades de patología tan prevalente como la nuestra. Bueno,
muchísimas gracias y sobre todo por lo que habéis hecho para llegar hasta aquí, pero también por lo que os queda por delante. Mi enhorabuena.